Hoy vamos a leer en Hebreos capítulo 11, versículo 23 al versículo 40. La lectura es un poquito larga, pero vamos a leer así despacio para que todos entiendan bien. Si podemos levantarnos, será una bendición para leer la palabra del Señor. Nos dice el texto: por la fe, cuando nació Moisés, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque ele vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gideón, de Baraque, de Samson, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron hilo de espada, sacaron fuerza de debilidade, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron los muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vitupérios, azotes y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos al filo de la espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cavernas y por las cuevas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu iglesia reunida en este lugar. Gracias por estarmos aquí, Señor, en este santuario. Dios Padre Todopoderoso, tu misericórdia es grande, tu fidelidad es para siempre. Te pido que tu Espíritu Santo toque los corazones, hable con nosotros, hable en el interior de nuestra vida, Señor. Mi Dios, que podamos desarrollar la fe verdadera, la fe que te agrada, la fe que confesa tu santo nombre. Padre Santo de la gloria, te pido por todos los que aquí están, los que están enfermos sean sanados en este momento. Ya reprendemos toda la enfermedad. Tú conoces la pregunta, Señor, de cada uno de nosotros que hemos venido a este santuario. Hoy te rogamos, Padre, que ponga tus manos milagrosas y que revele en cada vida, Señor, tu amor, tu gracia, tu paz en abundancia. En el nombre de Jesús de Nazaret, te rogamos. Amén. Amén. Gracias, hermanos, podemos sentar. Sabemos que se acerca un gran campamento
para los hombres ya están en gran expectativa para este gran día en que se acerca 5 a 7 de septiembre. Una bendición estar ahí esos días juntos. Hablando hoy sobre esta parte del capítulo 11 del libro de los Hebreos, nosotros vemos aquí como una clausura o como un término de este capítulo, un cierre de este capítulo. Finalmente llega la vez de tratar o de hablar sobre Moisés, el gran caudillo de Israel, el hombre que fue muy conocido y es conocido hasta hoy entre el pueblo judío como el gran libertador. Pero no fue fácil para Moisés llegar a ser un libertador. En la vida nosotros enfrentamos muchas luchas, muchas crisis, y cuántas veces nos quedamos parados sin saber qué escoger, sin saber qué podemos hacer. Eso porque muchas veces no sabemos o no tenemos la diferencia entre lo que es mejor. Podemos escoger cosas malas como cosas buenas, o podemos escoger cosas buenas sin entendimiento, lo que es más difícil. Lo más fácil es que uno escoja cosas malas, atrapados, y después, cuando se da cuenta, está muy lejos. Eso es muy natural en la vida de los seres humanos. He hablado con personas que han entrado en la vida de las drogas y que estaban atrapados en las drogas, pero al instante, al momento cuando entraron o cuando comenzaron con ese juego, no sabían que iban a quedar dependientes de una química. Y uno que ha llorado diciendo: yo cuando entré en eso no sabía que me quedaría en esa situación, lejos, hasta excluido de la sociedad. La vida es así. Muchas veces escogemos cosas que son malas, pero al instante no parecen ser malas. Parece ser un tiempo en que uno tiene que tener una experiencia diferente, entrar en una nueva experiencia, experimentar algo otro. Y los experimentos siempre se tornan muy complicados y muy dañinos. Eso pasa muchas veces en la vida humana. Aquí en ese texto, el escritor nos trae la vida de Moisés. Por eso traigo esta ilustración, que muchas veces nosotros podemos hacer cosas o escoger cosas equivocadas. Bueno, comienza con los padres de Moisés. Nos dice que por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por los padres por 3 meses, porque ele vieron un niño hermoso y no tuvieron o no temieron al decreto del rey, porque en aquel tiempo el rey Faraón puso un decreto que todos los que nacían, si fueran hombres, tendrían que ser muertos. Imagine usted, qué cosa, ¿no? La muerte de los niños inocentes. Entre los hebreos será así. Y mire una cosa aquí. Entre los hebreos será así. Todos los que nazcan
Si eres mujer, se quedan. ¿Por qué? Porque ellos tenían poder de manipular las mujeres, abusar las mujeres, que las mujeres hebreas se tornaran una presa de ellos, se tornaran cautivas, escravas sexuales y un montón de cosas que hacía con las mujeres. Para los hombres más difícil. Por lo tanto, maten todos los hombres. Todos los niños que sean hombres, hay que morir. Todos los niños que sean hombres, hay que morir. Pero llegó el momento en que nació Moisés. ¿Cuántos conocen la historia? ¿Ah? La partera, cuando llegó para hacer el parto, y vio que era un niño, ese voy a dejar que nazca. Ese no va a morir. Pero había un proyecto de Dios en todo eso, ¿no? Podría Moisés haber muerto. Y después que murió, o sea, después que nació, ahora la fe para los padres, la fe viene ahora de los padres. Los padres escondieron. Los padres deben de tener fe para esconder sus hijos. Los padres deben de tener fe suficiente para ser como los padres de Moisés. Ay, es un bonito niño, es una bonita niña, voy a esconder de los faraones de hoy, porque hoy también hay muchos faraones. ¿Cuántos creen? Hoy hay muchos faraones que están matando a nuestros niños. Hoy hay muchos faraones que quieren destruir nuestros niños. Y destruyen desde el inicio, desde el embarazo. El aborto está más popular en el mundo que todo. Es una moda. Ustedes sabían que hay lugares, y muchos lugares, no solamente en Europa, también en Asia, muchos lugares están virando viejos, los viejos quedando más viejos y no nacen niños. Yo no sé qué va a pasar con esta humanidad, porque matan los niños. Matan los niños. La matanza de niños hoy es mucho más que antes, pero hoy está muy sofisticado, ¿no? Hoy es por medio de un famoso médico, ¿no? De un famoso proceso, etc. Finalmente, en conclusión, en ese tiempo había esas muertes. Pero vemos aquí algo interesante, que los padres de Moisés esconderam ele. E depois Moisés foi encontrado en el río Nilo. Nosotros conocemos muy bien la historia. La hija de Faraón, la princesa, vino a bañarse en el río con sus siervas y vio ese niño por allá que estaba escondido. Bonita la historia, ¿no? Hay un niño que llora por allá. ¿Qué sería? Ay, creo que será hijo de alguna de las hebreas. Pero como el niño encontró gracia a los ojos de la hija de Faraón, tomó ella este niño para criar. Moisés entonces fue criado con los faraones. Fue criado en el reino. Y lo mejor que buscaron la propia madre para cuidar. Imagine usted. Como foi isso tão programado, tão bonita toda essa história. Finalmente, Moisés chega na idade adulta e Moisés escolhe a um que vivia no reino de Egipto, tinha el lujo que tinha el reino. Moisés podría ser el siguiente faraón de Egipto. Porque imagine, hijo de la hija de Faraón. ¿Qué es? Un príncipe. Un príncipe. El hombre era un príncipe. Tenía todo en sus manos. Tenía todo el lujo del mundo. Daba órdenes a quien quiere y tiene que obedecer. Era un príncipe.
Ahora, lo interesante que vemos aqui, e por isso puse o título deste mensaje: Fé para cambiar o temporal por lo eterno. Diga junto comigo: fé para cambiar o temporal por el eterno. Isso é algo muito fuerte, isso é algo muito interessante em nossa vida. Que é temporal para nós e que é eterno. Aqui nos diz: por la fé, Moisés, hecho ya grande, o sea que no era niño más, ya estaba grande, ya conocía del reino, ya usufruía del lujo que había en el reinado de Faraón. Ya siendo grande, rechazó o rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. A lo mejor le llamaban los amigos: ¡Hey, príncipe! No, yo no soy de aquí, yo no soy de ese reino. Está rechazando algo grande, algo importante, algo lindo. Todo el lujo de Egipto estaba en sus manos. Él tenía grandes privilegios. Pero él decía: no, yo no soy rey, yo no soy príncipe aquí. Yo no soy príncipe. En otras palabras, mi identidad está con ese pueblo que está siendo ahí maltratado. Yo soy de allá. Yo soy de ellos. Mi identidad está registrada en el Dios de este pueblo, no aquí en los dioses de Egipto. Ahora, hay que tener mucha fe para vivir así. Hay que tener mucha fe, una fe consistente, para tomar una decisión como esta y vivir en otra dimensión. Por lo tanto, el escritor a los hebreos nos dice aquí que fue por fe que Moisés hizo o procedió de esta manera. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, porque lo que había ahí en Egipto era puro pecado. Eran adoraciones falsas. Las comidas eran sacrificadas a los ídolos. Adoración falsa existía ahí. Adoración a los dioses falsos. Moisés sabía muy bien que el Dios Todopoderoso era su Dios. Moisés sabía que su familia, que su generación vino del linaje de la promesa, del linaje de Abraham, de Isaac, de Jacob. Él vino de esta descendencia. Entonces, por fe, él rechazó todo lo que tenía en vista, todo lo que parecía lujo, todo lo que parecía deleites de la vida temporal. Él rechazó todo. Y eso hay que tener fe para hacerlo. Hay que tener fe para hacerlo. Por medio de fe o por la fe, él rechazó. Porque la vida en este mundo es un sistema implementado, pecaminoso, que a veces uno sigue y cree que va hasta el top y no llega lejos, porque son cosas temporales. Todo termina aquí. Pero lo eterno está en Dios. Lo eterno está con Dios. Lo eterno es mejor. Lo eterno es más precioso. Como dijo el Señor Jesucristo en sus palabras: ¿de qué vale el hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿De qué vale tener todo en la vida y no tener nada en la otra vida? ¿De qué vale tener todo aquí y allá nada? Y eso son actitudes que uno decide por medio de fe. Tener todas las cosas de este mundo, todas las riquezas, todos los placeres,
Usted sabe que Satanás quiso hacer eso também com Jesus. Levou Jesus a um alto monte, mostrou toda a glória deste mundo e dijo: todo eso te daré, si prostrado me adorares. Imagine usted. E Jesus que respondeu: vete, Satanás, porque está escrito: solo al Señor tu Dios adorarás. Imagine usted, era um teste muito grande. E quantas vezes podremos estar delante desta mesma proposta? Ei, aqui tiene todo, aqui podrás conseguir todo. Pero lo más insano y lo más necio será dejar o cambiar el eterno por el temporal. Moisés pensa em todo isso e toma a decisão de cambiar el temporal por el eterno. Por isso também todos aqueles que estão em Cristo, todos aqueles que recebem a Cristo, lo que hacen es cambiar el temporal por el eterno. Las cosas de este mundo son temporales. Las cosas de Dios son eternas. Todo termina aquí en este mundo. Finalmente nos quedaremos o tenemos que confrontarnos con lo que es eterno. Mi pregunta en esta oportunidad: ¿estás preocupado con lo que es eterno? ¿O estás cambiando el eterno por el temporal? El temporal se va, el eterno permanece. Moisés sale entonces de Egipto, deja el trono, deja el reino, deja todo lo que él participaba ahí como príncipe y sale de Egipto. Más adelante Dios habla con Moisés. Más adelante Dios habla con Moisés. Dios trae a Moisés al escenario de libertador del pueblo de Israel de Egipto. Dios le llama porque Dios conoce los pasos que damos en fe. Todos los pasos que usted da en fe nunca serán olvidados por Dios. El cielo no se olvidará de cada paso que damos en fe. Desde el inicio de esta serie que estamos hablando del proceso de la fe en la vida del creyente. Y es por eso que nos llamamos a nosotros de creyentes, porque si somos creyentes es porque tenemos fe. Amén. Hay creyentes aquí. Es porque es la familia de la fe. Moisés va entonces Moisés sigue esta misma línea de fe de sus ancestrales. Primero de sus padres. Sus padres tuvieron mucha fe para esconder. Amén. Y quiero ilustrar un poquito con lo que pasa actualmente. Cada padre, cada madre deben esconder sus hijos, como he dicho, de los faraós de hoy. ¿Para qué tener fe para hacer eso? Hay que tener fe. Usted puede estar pensando, porque la presión es grande. Y usted puede decir, no, pero los amiguitos de mi hijo juegan con Pokémon, con Pikachu, con todas esas picas que hay por ahí.
¿Ah? Esos diseños que las compañías satánicas inventan en Japón, en Corea, en toda parte, para dañar nuestros hijos sentaditos en la sala de nuestra casa. Y nosotros, a veces, vemos los niños que están ahí, y nos quedamos, ay, está disfrutando de los monstruos. Está disfrutando de los monstruos. Le digo una cosa, yo entré a una tienda de juguetes en Japón, mi señor, hay que tener fe para entrar ahí. Lo que hay son monstruos de toda esfera de la oscuridad y del mundo de las tinieblas. Todos están ahí. No sé cómo esta gente inventa tanta cosa mala para dañar a nuestros niños. Ahora yo pregunto, ¿por qué no inventa otra cosa? Que el diablo no está haciendo huelga con la humanidad. Lo que quiere es dañar a nuestros hijos. Entonces uno puede decir, no, es que el niño se divierte ahí con eso, se saca eso de él, va a llorar, ¿y para qué? Los amigos también juegan con la misma cosa. Vivemos en otro mundo. Hay que abrir los ojos, padres y madres. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Esconda sus hijos. Esconda. Esconda sus hijos de las garras del diablo. Esconda sus hijos, porque hay mucha oferta para ellos. Hay mucha oferta en sus manos. Y eso está en nuestra propia casa, en nuestra propia televisión, en lo que compramos para ellos. Pero pastor, entonces el niño no puede jugar más con nada. No estoy diciendo eso. Hay muchas cosas que son cosas buenas que podemos dar a nuestros hijos. ¿Por qué tenemos que dar lo que es mal? Pero hoy en día casi todos son malos. Bueno, si son casi todos. Ahí no se puede ayudar. Por la fe, los padres de Moisés escondieron él cuando era niño de los faraones. Los faraones de hoy son eso, que quieren matar a nuestros niños, acabar con nuestra juventud, quitar de ellos los principios, los valores. Un niño que nace y crece con monstruos, él quiere ser monstruo en el futuro. Su entendimiento se torna un entendimiento monstruoso. Y si los gobernantes no entienden eso, a lo menos la iglesia de Cristo debe de tener una mente sana, una mente cristiana para entender eso. Gracias a Dios que Moisés fue escondido de los faraones. Si no, el pueblo de Israel no sería liberado más tarde. Dios ve la fe de los padres. Dios respalda la fe de los padres. Ya después, cuando Moisés estaba grande, adulto, ¿qué escogió él? Dejar el reino perverso de Faraón de un lado y decir: yo no soy de aquí, yo soy de otro reino, yo pertenezco a otro pueblo. Mi Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Yo no puedo estar preso aquí. Y salió por el desierto. Y Dios habla con Moisés en el desierto. Y le dice: Moisés, te quiero para sacar mi pueblo de las manos de Faraón. ¿Por qué? Porque él tuvo un paso de fe. Rechazó lo que era temporal, lo que parecía todo muy bien, para andar en fe, creyendo que Dios era su Dios, que Dios es su Dios, y aceptó los vituperios de Cristo. Cuando hablamos del vituperio de Cristo aquí en ese texto,
esta palabra tiene un sentido de ungido, los vituperios del ungido, que es el representante, el líder representante de Dios en la tierra. Antes de Jesús venir, era el pueblo de Israel que fue instituido como responsable por los oráculos de Dios para proclamar a las naciones. Pero se sufrió mucho. El ungido sufrió mucho. Hubo mucho sufrimiento. Pero Moisés dijo, no importa los sufrimientos. Por fe yo enfrentaré. Por fe yo estaré también en ese grupo. Entonces, ¿qué hizo? Rechazó su identidad falsa. Nuestra identidad no es de aquí. Nuestra identidad es de allá. Quem vive por fé não tem uma identidade, sua identidade verdadeira não é aqui. Quem vive por fé, a identidade verdadeira está com Deus. Quem vive por fé tem uma outra identidade. Quizás uma identidade invisível, que você não vê agora, pero essa é a identidade nossa que se manifestará, ou que se manifesta em la eternidade. Por la fé, Moisés celebrou a Páscoa, porque todo lo que hacía era por fé. Deus dijo a ele, mata um cordeiro, ponga la sangre del cordero en las puertas, porque el ángel de la muerte va a pasar, y donde vea que hay sangre, no tocará esta casa, pero donde no haya sangre, va a morir todo el primogénito de esta casa. Y por la fe, Moisés también hizo eso. Dijo al pueblo, maten el cordero y ponga la sangre en las puertas, porque el ángel de la muerte va a pasar y va a matar los primogénitos, pero en la puerta que haya sangre, la muerte no llegará. Esta es una alusión, este es un tipo de la salvación que Dios preparó por medio de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta misma sangre después, y ya después llegaré a eso en el final, para hacer una conclusión de que esta sangre que fue puesta ahí en las puertas, estaba hablando de la sangre de Cristo que vendría después en la verdadera perfección, en la alianza de la gracia, que sería derramada esta sangre por nuestros pecados. Y vemos eso en Hebreos capítulo 9, versículo 13 al 14, nos dice lo siguiente. Hebreos capítulo 9, versículo 13 al 14 nos dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Jesús, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Pues la sangre de los machos cabríos, la becerra rociada, todo eso que era objetos de la ley, sacrificios, todo eso está prefigurado.
la figura correcta o el tipo correcto está en el Nuevo Testamento. Debemos de saber que todo apunta a Cristo. Todo apunta a Cristo. Toda la fe de los antiguos en el Antiguo Testamento apunta también a Cristo, lleva hacia Cristo. Todo lleva hacia Cristo. Entonces, aquí el escritor nos dice que si esta sangre que era derramada, la sangre de los animales, purificaba contra la conciencia, el estado de conciencia, o sea, la purificación de la carne, se sentían cubiertos. ¿Ah? El sacrificio fue hecho, mis pecados fueron cubiertos, están cubiertos los pecados. Pero el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, su muerte no fue para cubrir los pecados. Su muerte fue para quitar los pecados. Juan, el Bautista, presentó a Jesús cuando venía, dijo: aquí está el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Los pecados de uno hoy, los que vienen a Cristo, sus pecados no son cubiertos. Lo que se cubre está ahí. Lo que hay es nada más una cobertura. Pero Juan dijo: no, este es el Cordero de Dios que quita. Diga conmigo: quita. Aleluya. Quita y echa lejos. El Señor Jesucristo, su sangre quita los pecados, quita y purifica. Esta es la verdadera perfección. Amén. Aquí está la verdadera perfección. La sangre del Cordero inmaculado que quita los pecados y nos purifica. Purifica también la conciencia. Y quiere decir entonces que no tienen que estar más lleno de confusión, lleno de dudas. No sé si fui perdonado, sí o no. Hay una cosa aquí en la cabeza, uno no tiene que tener más eso en la cabeza. Si fuiste salvo en Cristo, fuiste lavado. Aleluya. Fuiste purificado. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya. Si estás salvo en Cristo, estás salvo. Aleluya. La sangre fue derramada así. ¿Y cómo estoy yo? Libre. Aleluya. Libre. Libre para siempre. Libre de la condenación. Y quiero decir a los que están, si hay aquí hoy alguien que aún no tiene esa certeza, yo quiero orar por usted hoy aquí. Eu quero que estemos confessando e proclamando essa liberdade em Cristo. Todos juntos aqui hoje. Finalmente, vamos terminar. O texto viene, sigue, porque aqui cerra com chave de ouro esse capítulo. Quando ele dice, ele habla sobre los mártires, o sea, los que murieron por el testimonio de Cristo. Nos dice aquí, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, porque fueron muchos en la galería de la fe. El tiempo me faltaría para hablar de Barak. Aquí estamos hablando de jueces que hubo allá en ese tiempo en Israel. Barak, Gideón, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. ¿Qué pasó? Que por fe conquistaron el reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, etcétera, etcétera. Nos falta tiempo para hablar de todo lo que pasó por medio de la fe.
Nuestras vitórias é por fé, hermanos. Diga al que está a su lado: tu vitória é por fé. Aleluya. Pero não queda solamente aí. Também ele dijo que esta mesma fé del capítulo 11 de Hebreus é a fé que temos hasta para morrer. Porque en la vida devemos de ter fé para vivir e fé para morrer. Não é isso que, ai, que a morte, ai, que estou todo com que veo, que há terror que me está chegando, uns mantos negros, umas coisas, gente que diz isso, não? La muerte no es eso, please. La muerte de los hijos de Dios es en fe. No es de otra. Fe para vivir y fe para morir. Así viviremos felizes. Así no tenemos problemas para enfrentar los peores problemas en la vida, las cosas difíciles de la vida. Y cuando él dice aquí que esos hombres que murieron, unos fueron martirizados. Eu me acuerdo de Policarpo. Policarpo foi um discípulo do apóstolo Juan. Ele era obispo de Esmirna. Esmirna é uma região que hoje se queda em Turquia. Hasta hoje se chama Esmirna. Estivemos allá visitando também esse lugar. Esmirna tinha uma igreja muito grande. Policarpo era anciano allá desta igreja. Policarpo se tornou famoso porque Policarpo foi um discípulo do apóstolo Juan. Se acuerde que estou falando de um de los discípulos del discípulo de Jesus. O sea que estamos cerquita aí. Policarpo viveu por aí em los anos 100, 90, a 80, 70, a 155. Por exemplo, sua morte foi em 155 depois de Cristo. En el tempo de la, quem era o imperador nesse tempo era Antonino Pio. Antonino Pio era o imperador do Império Romano. E houve uma grande persecução em Ásia Menor. As igrejas eram perseguidas, matavam os creyentes. Uma grande persecução. Chegaram a Esmirna e agarraram Policarpo. Policarpo estava a seus 86 anos de idade. Quando o procônsul lhe perguntou: "Você não vai negar a esse Jesus que você serve?" Ele disse: "Não. Pero mire, você está em uma idade que deve de honrar sua idade, lleno de canas. Está canhoso, se chama? Canoso? Está canoso e não vai honrar esses anos de sua vida." Ele disse: "Há 86 anos que eu sirvo a Ele e Ele nunca me ha hecho mal. Como poderei negar a mi Senhor, a mi Salvador?" Aleluia. Essas foram as últimas palavras de Policarpo. Correram Policarpo e echaram na prisão, não. Isso era para matá-lo de uma vez. Hicieron um círculo de fogo e puseram Policarpo dentro do fogo. E Policarpo levantava sua voz e orava a Deus. Os testigos que aí estavam disseram que o fogo não queimou a Policarpo. Então,
uno de los verdugos echaron una flecha, y a la flecha traspasó Policarpo dentro del fuego, y la sangre que salía fue tan fuerte que apagó todo el fuego. Apagó el fuego con su propia sangre, y así murió Policarpo. No distante de sus convicciones, no distante de su fe, sino agarrado en su fe. Por lo tanto, debemos de tener, hermanos, fe hasta para la muerte. Fe hasta para morir por Él. Bueno, hoy estamos sentados todos aquí chéveres, con colonias, que huele sabroso y tal, en una iglesia, escuchando un mensaje. Estamos en nuestra iglesia. Felicitaciones que vinieron. Pero ¿cuántos hoy o cuántos esos días han sido muertos por el testimonio de Cristo en otras naciones? ¿Y qué es eso? El fruto de la fe. Y si llega a nosotros, ¿cómo está nuestra fe? ¿Tenemos fe también para morir por Él? ¿Ah? ¿Tenemos fe también para sobrepasar el temporal y entrar al eterno? Nuestra fe va más allá de lo que podemos imaginar, o quizás del concepto que tenemos. Dios quiere que lleguemos a un nivel de fe en todas las áreas de nuestra vida, en todo el tiempo. Ahora, termino con eso. Y todos estos, versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ay, mire qué cosa aquí. ¿Qué perfección? ¿De cuál perfección está hablando aquí? Está hablando del tiempo, de la temporada de la gracia. Está hablando de Cristo. Porque la verdadera perfección está en Cristo. Ahora, si todos estos permanecieron en fe, esperando a Cristo, y nosotros que ahora tenemos el paquete completo, sabemos de la dispensación, sabemos de la ley, la dispensación de la ley, sabemos de los profetas, sabemos, porque todo está aquí. Usted tiene una Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento, y sabemos ahora de la parte del Nuevo Testamento, que es la purificación por medio de Cristo. Entonces tenemos todo completo. Dios ha mantenido ahí para que ellos no fueran perfeccionados fuera de nosotros. ¡Qué privilegio! Así que la perfección está en Cristo, y ellos esperaban a Cristo, y nosotros estamos viviendo en el tiempo de Cristo y de su santo evangelio aquí en la tierra. Por lo tanto, iglesia de Jesús, proclamemos el evangelio. Estamos en el centro de toda, con todo el documento de todas las dispensaciones está en nuestras manos. Cambiemos todo lo que es temporal para lo que es. Cambiemos todo lo que es temporal para lo que es. Levantémonos todos. Venga adelante, quiero orar por usted.